Otra mirada. Otra mirada en radio. Entrevistas, noticias, análisis y más. Otra mirada. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Por Radio San Borja, 91.1 FM. Otra mirada. Otra mirada. Otra mirada en San Borja, 91.1 FM. Estamos en radio y también en web www.otramirada.pe. Entrevistas, análisis y más. Otra mirada. .pe. 11:07 de la mañana, ya estamos en cabina con Julio Arbizu. Él es procurador del Estado en materia de corrupción y nos va a contar sobre el tema de Fujimori, el caso de los diarios Chicha y otros casos también de la Procuraduría. Julio, bienvenido a Otra Mirada Radio. Muchas gracias, Carlos, Laura, Daisy. Bueno, lo primero que vamos a conversar contigo es sobre los diarios Chicha, que nos detalles los cargos. ¿Cuáles son los cargos de Fujimori en este juicio para que la gente lo sepa y lo tenga claro? Bueno, a ver, esto viene en verdad de una causa primigenia que es la imputada a todos aquellos que participaron de la compra o alquiler de los diarios Chicha, con dinero que se había desviado previamente de las instituciones armadas al servicio de inteligencia, para luego conformarse un fondo en el servicio de inteligencia que estaba administrado básicamente por Montesinos y otras personas dentro del SIN. Fujimori le dio la plata a Montesinos. Claro, ese proceso en el que, como digo, se imputó a una cantidad de personas importantes, que fueron juzgadas y luego condenadas, no podía tener a Fujimori dentro de ese proceso en la medida que a él le correspondía el derecho ante juicio y debía además ampliarse la extradición para poder ser juzgado en sede interna. Durante ese proceso quedaron probadas como verdades jurídicas, primero la ocurrencia del desvío de fondos de las instituciones armadas al SIN, luego el uso de ese dinero para la compra de los diarios Chicha, y quedaba por ver simplemente quién había dado la orden para ese desvío de fondos. Pues bien, de una serie de declaraciones que se tomó en ese proceso, tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral, tenemos una serie de declaraciones uniformes que dan cuenta de que el señor Fujimori no solamente sabía que se compraban los diarios Chicha, y hablo de los titulares o las líneas editoriales en general, sino que él había dado la orden del desvío de fondos con miras a reelegirse en el año 2000. Esto, por cierto, no podía ser parte de la imputación formal contra Fujimori porque él no era parte del proceso. Pero la sentencia de la primera sala penal anticorrupción en ese momento, estamos hablando del año 2005, 2006 aproximadamente, entre otras cosas dispuso el envío de copias certificadas al Ministerio Público para que se investigue al señor Fujimori por los cargos por los que ya habían sido investigados y condenadas estas personas. Me refiero a Montesinos, a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, a los miembros del SIN que participaron en una especie de escuelita dentro del SIN para alterar, modificar los titulares que al día siguiente iban a aparecer en los diarios Chicha, los dueños de los diarios Chicha. Es decir, aquí hubo una cosa interesante, porque el delito de peculado, que era el que se imputaba a la mayoría de los procesados en este caso, es un delito especial propio, es decir, es un delito exclusivamente de funcionarios públicos a título de autor. No puede haber un autor que no sea funcionario público. La discusión era entonces a título de qué imputamos responsabilidad penal a quienes habían recibido el dinero producto de ese desvío. Se hizo una serie de teorías, apelamos a, en particular, una teoría que es la teoría de la unidad del título de imputación. Parece muy técnico, pero yo les voy a explicar de qué se trata. La unidad del título de imputación. Para damis. Exacto. Bueno, si bien el delito de peculado es un delito especial, es un delito de funcionarios, no se puede argumentar sólidamente que quien participa de los mismos hechos responde por otro delito. Es decir, la defensa de Fujimori en algún momento y la de muchos procesados en el subsistema anticorrupción sostenía que sí es posible. Hacemos un corte cuando Montesinos recibe la plata, administra y por tanto es autor del delito de peculado. El delito de peculado es imputado al administrador o perceptor de fondos o caudales públicos que desvía. Pues bien,
con Montesinos se acaba el delito de peculado, dice la defensa de Montesinos y decía la defensa de una serie de funcionarios. Nosotros sosteníamos que no, que esto en la medida en que es un mismo hecho, es decir, el desvío, la administración y la entrega, forma parte de un mismo hecho, de una cadena de sucesiones que tienen que ver con un mismo hecho, basta que haya un funcionario imputado a título de autor para que los demás sean cómplices. Muy interesante. Es decir, no son autores, no pueden ser autores porque el delito es un delito especial propio, pero son cómplices. Y según el Código Penal, el cómplice responde con la misma pena que el autor. Entonces, esa fue una elaboración teórica dentro de los primeros años del instaurado del subsistema, y es lo mismo que se está haciendo ahora con Fujimori, ¿no? La estrategia entonces ha querido que esta situación quede solamente que se culpe, digamos, a Montesinos. Básicamente que se quede ahí y ya no se... La idea primigenia era ciertamente esa, y que lo que viniese después es hacer, digamos, una imputación por delitos menores, por receptación, por ejemplo, que tiene una pena bastante menor. Ha sido, digamos, esto es parte de la historia del subsistema y parte de la historia de la lucha contra la corrupción. ¿Es un acuerdo plenario ya eso que has mencionado? Es un acuerdo plenario. Hay una serie de sentencias condenatorias contra otros personajes que tienen que ver con esto, que se llama, lo que les dije al inicio, esta teoría de la unidad del título de imputación. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que es sumamente importante lo que pasó luego, ¿no? Uh-huh. Hoy seguramente ustedes han visto la estrategia de la defensa es generar la mayor cantidad de incidentes dentro del juicio. Seguramente también planteará algo parecido, ¿no? Pero perdón, Julio, ¿por qué se le acusa entonces a Fujimori? ¿Cuáles son los cargos? Fujimori está acusado por el delito de peculado. A título de autor sí, porque se entiende que aquí existe en principio un aparato organizado de poder, que la facultad de la disposición del desvío de los fondos de las instituciones armadas al servicio de inteligencia fue por orden de él. Digamos, esto está aprobado en las declaraciones convergentes de tanto los imputados como los testigos en el caso Prensa Chicha, que terminó con condenas hacia Montesinos y los comandantes generales, entre otros. Por esa razón, lo que les contaba, se enviaron copias certificadas luego de la sentencia condenatoria de este caso primigenio, y eso dio lugar a la apertura de una investigación contra Fujimori exclusivamente. Estaba pendiente en ese momento la ampliación o la solicitud de ampliación de extradición por estos hechos a Chile. ¿Y ya está eso? Sí, en su momento, fue el año pasado, hace un año y medio más o menos, me nombraron de hecho procurador ad hoc para el tema de la ampliación de la extradición. Se contrató además al abogado Alfredo Echeverri, que era el que había concedido la extradición por todos los demás cargos del señor Fujimori de Chile, y logramos que la Corte Suprema ampliara la extradición. ¿Y cuál es la pena abstracta para este caso de peculado? El peculado tiene una pena de entre 4 y 8 años, no menos de 4 y no más de 8, máximo, ¿no? Y el fiscal en su acusación ha solicitado la pena máxima 8 años. Vaya, y me imagino que tú, que lo has logrado sentarlo nuevamente, o eres uno de los que lo ha vuelto a sentar a Fujimori en la sala, en el banquillo de los acusados, debes estar recibiendo muchas amenazas. Bueno, las amenazas y los improperios, los ataques, en realidad son permanentes, pero yo creo, yo lo digo cada vez que puedo, creo que eso es parte del trabajo también. O sea, yo tenía plena certeza, convicción al asumir el cargo que esto iba a venir, porque yo suelo no quedarme callado, entonces en esa medida creo que las respuestas iban a venir con la misma intensidad, ¿no? Dime, Julio, el show que se ha armado, creo que todos quedamos cuenta de cómo se ha mostrado Fujimori, ¿pudo evitarse, digamos, que él se presente de esta manera y de una u otra manera cree esta situación de que él realmente está siendo maltratado por el Estado, que realmente está siendo enfermo y sigue engañando a la gente? ¿Se puede evitar? Partamos de una premisa. Yo creo que efectivamente el señor Fujimori está enfermo. Es decir, ayer se presentó con un semblante extremadamente demacrado, despeinado, pero efectivamente tenía por lo menos unos kilos menos de los que habíamos visto en imágenes anteriores. Sin duda es un hombre enfermo. Ahora, lo que a mí me sorprende es que el INPE, previo a la instalación de la audiencia un día antes, había solicitado, por solicitud previa de la sala, una revisión general del acusado. Y esa revisión había arrojado que el señor Fujimori podía afrontar el proceso, podía afrontar el juicio, su instalación y luego la secuencia de sesiones.
y estableció una serie de parámetros que se debían seguir. El señor Fujimori no podía estar más de 2 horas seguidas, transcurrida 1 hora debía haber un descanso de 15 minutos. Entonces había una serie de condiciones que tenían que respetarse para que el señor pudiese afrontar tranquilamente el juicio. No entiendo qué ha pasado después, porque además la sala, al momento de la instalación o previo al momento de la instalación, ordenó nuevamente una revisión de 10 minutos para saber si Fujimori podía afrontar en ese momento el juicio, y yo vi que el médico que lo había revisado se acercó a la presidenta o a la directora de debates de la sala y le dijo que podía y que estaba en condiciones. Pero aún así ¿Y este suspendieron. aparatito que llevó él? Si este aparatito que llevó él... Sí, el tensiómetro, bueno, entiendo, no sé, ya esto escapa del conocimiento nuestro. Nosotros llegamos al momento de la audiencia. Si esto había sido previamente solicitado por la defensa del señor Fujimori o no, no lo sabemos. Bueno, vamos a ir a una pausa para hablar de cosas más allá del show, porque creo que tampoco debemos hablar en justamente los términos que quieren que hablemos de este caso, sino de los términos legales por los cuales él debe ser enjuiciado. Volvemos después de la pausa. 11:20 de la mañana, seguimos conversando con Julio Arbizu sobre el tema de los diarios chichas. Laura. Justo como habíamos conversado ahora y de lo que nos ha quedado pendiente del bloque anterior, es interesante ver también la respuesta que han tenido los allegados a Fujimori en términos de, digamos, defensa frente a los medios y en sus declaraciones. Y mencionábamos que la mayoría de ellos se ha escudado, digamos, en un argumento que hemos escuchado muchísimas veces, que es, oigan, no sigan, digamos, atacando, golpeando, bla, 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 a Alberto Fujimori, juzgando a Alberto Fujimori, ya que él nos ha dado la pacificación. Marta Chávez incluso llegó a decir que gracias a él somos los panamericanos, o sea, ya lo han llevado a todos lados. Pero el detalle importante está que ninguno de ellos tampoco dice que no es culpable. Simplemente se escudan en lo que según ellos es un logro que se puede hacer además a toda costa, ¿no? Entonces, estoy segura de que esto no es que se cuenta como un argumento legal, pero lo que digo es, esto demuestra también la estrategia global, digamos, del fujimorismo. ¿Qué opinas, Julio, ¿no? tú eso? Pues yo creo que hay varias estrategias, ¿no? Una primera que tiene que ver seguramente con una exposición del acusado, del personaje, como un sujeto enfermo, demacrado, extremadamente débil, para proyectar pena, lástima y quizá provocar prontamente una segunda solicitud de indulto humanitario. Hay otras estrategias que apuntan, por otro lado, seguramente a objetivos políticos a mediano o corto plazo. Lo que nos interesa a nosotros como defensa del Estado, en todo caso, es escuchar los argumentos jurídicos, los argumentos de fondo. Y el día del juicio, lamentablemente, no los escuchamos. Lo que ocurrió allí fue simplemente, primero, esto que les cuento, es decir, sí, a mí me parece que si bien el señor Fujimori está enfermo, aquí ha habido una orquestación desmedida, no sé si de parte del mismo señor Fujimori o de su defensa, porque aquí había un engranaje muy fino entre esa imagen que quería proyectar él particularmente y los argumentos, si es que lo fueron en verdad, de su defensa. Yo creo que se entiende allí, la ligación está en que este señor quiere tener la mayor cantidad de sesiones de audiencia posibles. O sea, la mayor cantidad de tiempo en que pueda estar en el escenario, victimizándose y dejando, digamos, inoculando en el imaginario público que está muy mal y que merece ser perdonado, quizá. Ahora, en la parte legal, en la estrategia legal, él ha planteado lo primero, una recusación a la sala, ¿no? O sea, él quiere que esas 3 juezas no lo juzguen. Y hay como dos argumentos ahí. Uno que dice que a él solamente lo pueden juzgar vocales supremos y estas son vocales superiores, entonces no los pueden juzgar. Y segundo, que no les dan garantía, que una ha sido la Sarina anticorrupción y ya es antifujimorista, que la otra es esposa de Guillén y por lo tanto es antifujimorista. Guillén fue el fiscal que tuvo una buena actuación en el juicio previo. Entonces, sobre esto... Son 2 pretensiones diferentes. Una es la recusación de la sala por los motivos que has señalado, sí, supremo, que en verdad ni siquiera nadie nos corrió traslado de esto, es decir, nadie nos informó cuáles son los argumentos de la defensa del señor Fujimori para recusar a la sala. Sin embargo, nos hemos enterado a través de los medios, que son estos que tú me estás contando, es decir, primero que la doctora Lizarra fue Sarina anticorrupción y habría adelantado alguna opinión, cosa que en verdad eso no ha ocurrido,
El segundo es el más deleznable y más alucinante, y es que la defensa ha sostenido que, claro, que es cónyuge de Avelino Guillén, que odia a Fujimori, entonces hay una especie de patrimonio conyugal de odio compartido y además me parece que ha sostenido expresamente dentro de su escrito de recusación que ella le debe, ¿no? Ella tiene un deber conyugal con el señor Guillén y por tanto pues ahí hay un traslado prácticamente. Eso no es derecho. Entonces, eso no es derecho, no es nada, en verdad. Es la argumentación más jurásica que me he podido leer entonces no tiene ningún asidero. No tiene ninguno, porque de hecho el artículo 29 del Código de Procedimientos Penales es taxativo en cuanto a cuáles son los requisitos para sostener una recusación, y yo les digo, no he leído el documento, pero información pública entiendo que no hay ninguno. Y lo otro es un planteamiento también alucinado que tiene que ver con la incompetencia de la Sala para juzgar a un expresidente de la República. La defensa sostiene que debe ser una sala de la Corte Suprema y no una sala de la Corte Superior como es ahora. El problema es que ya han pasado 5 años después de que Fujimori dejó de ser presidente de la República, y el artículo 99 de la Constitución establece que el derecho ante juicio tiene una preservación de 5 años después precisamente de dejar el cargo alto del funcionario. Esto además está desarrollado en el artículo 34.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que sostiene cuáles son las competencias de las salas supremas para juzgar altos funcionarios, y se lee, digamos, a la luz del artículo 99 de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué tendría que haber pasado si atendiésemos a la argumentación del abogado de la defensa? El señor Toledo, por ejemplo, por el delito de lavado de activos por el que es imputado actualmente, tendría que haber sido juzgado por el fiscal de la Nación y no por una fiscalía provincial como es ahora. El señor Aurelio Pastor, que es imputado del delito de tráfico de influencias, investigado por una fiscalía provincial, tendría que ser investigado por el fiscal de la Nación también. Esto no ocurre porque pasaron los 5 años, es decir, transcurrieron los 5 años después de que dejó de ser funcionario público y por tanto pierde esa prerrogativa que la Constitución le asignaba. Mira, Julio, vamos a seguir conversando del tema de los diarios Chicha ya después con la columna con Nicolás Lynch, pero aprovechando tu visita, que nos quedan poquísimos minutos, yo te quiero hacer una pregunta ya más general con el tema de corrupción y la Procuraduría. Mira, antes que tú han estado procurador Ugaz, el procurador Vargas Valdivia, el procurador Azabache. Los tres hoy día son asesores, abogados de empresas que se beneficiaron durante el fujimorismo. Son abogados de LAP, son abogados de Telefónica, son abogados de Aeroméxico, y pasaron. Y entonces lo que yo quiero colocar es que la lucha anticorrupción del fujimorismo nunca se miró del otro lado de la corrupción, que es el lado que corrompe, solamente el corrompido. Y no tocaron nunca las empresas que se beneficiaron con Fujimori. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo es? Es una buena pregunta. A ver, nosotros lo que hemos hecho en principio es ordenar la casa, porque lo que advertimos fue que nos habían dejado una procuraduría prácticamente colapsada. No teníamos información de nada. Y entre esas cosas que no conocíamos era, por ejemplo, cuál era el nivel de causas por colusión. La colusión es precisamente ese acuerdo entre el privado y el público que entraña la participación de un empresario, de una empresa, ¿no es cierto?, proveedora del Estado. Lo que hemos advertido es que prácticamente el 30 o 40% de las causas que tiene la Procuraduría por competencia son delitos de colusión. Es decir, tenemos una participación importantísima de empresarios en delitos de corrupción que entraña la Comisión de Delitos contra la Administración Pública. Nosotros lo que estamos haciendo es, varias cosas. En principio, sosteniendo que la responsabilidad alcanza a los funcionarios de esas empresas, ¿no? Segundo, estamos proponiendo la publicación de cuáles son las empresas que contrataron con el Estado y que participaron de estos actos de colusión y que son investigadas actualmente en el subsistema anticorrupción. Tercero, estamos pidiendo, y esto parte como una iniciativa nuestra, pero nosotros en verdad no tenemos iniciativa legislativa ni nada, pero podemos proponer que las empresas que hayan sido o las empresas que hayan participado en estos actos de colusión no vuelvan a ser proveedoras del Estado, ¿no? A nosotros nos parece sumamente importante que se entienda que a mí me parecía alucinante. La vez pasada estaba en la presentación de la encuesta que hace Proética, esta encuesta de corrupción, de niveles de corrupción, y alguien me decía, no, pero el problema es que los empresarios encuentran pues todo un entrampamiento para poder contratar con el Estado, entonces hay no les queda más remedio, ¿no?
Bueno, yo creo que si todos los empresarios pensaran distinto, es decir, y se fijaran parámetros éticos, digamos, que los condujesen a actuar de manera correcta, otro sería el gallo que nos cante, ¿no? Muchas gracias, Julio. Bueno, lo que dice, y ahora esos empresarios que se festinaron con Fujimori, ahora todavía nos dicen que nosotros tenemos que cuidar todo porque tenemos que darle confianza a ellos. Bueno, con ese cuentazo. Muchas gracias, Julio, y te comprometemos para tenerte otra vez en cabina y te felicitamos por tu labor y tenemos un procurador que está defendiendo los intereses del Perú. Gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Regresamos en otra mirada con la columna de Nicolás Lynch.